Bienvenidos a una edición especial de Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Hoy les traemos un vistazo al sueño americano y las poderosas historias personales que lo definen. Una de esas historias proviene de una voz moldeada por el sacrificio y la esperanza, Judy Pino, portavoz de Mujeres Independientes. Judy tenía solo 5 años cuando dejó la Cuba comunista durante el éxodo del Mariel, escapando de un sistema que sus padres se negaron a dejar que definiera su futuro. Llegaron a Estados Unidos con poco más que determinación. Sus padres trabajaron en empleos por debajo de sus cualificaciones solo para construir una vida para su familia, y desde allí Judy construyó su propio camino a través de la educación hacia el periodismo y hacia el servicio público. Ahora ella dice que no es solo testigo del sueño americano, lo está viviendo en carne propia y trabajando para protegerlo para la próxima generación. Judy Pino está conmigo ahora para contarnos su increíble historia. Como siempre, Judy, bienvenida a Fox Noticias. Gracias, Andrea. Judy, tus padres, como acabo de mencionar, arriesgaron todo en busca de la libertad, como muchos más, ¿no? ¿Cuándo fue que llegaste a entender realmente este enorme sacrificio que hicieron? Bueno, definitivamente después que tuve mis hijos, ¿verdad? Uno ve por los ojos de los hijos Ujú. y ahí es cuando entendí en realidad la diferencia del sacrificio que hicieron mis padres, y viendo en las noticias como periodistas siempre estábamos reportando sobre las vicisitudes que estaban pasando la gente del pueblo de Cuba, y también nuestra familia que quedó atrás. De realidad, siempre muy tristemente, mis padres tuvieron que dejar su familia, su patria, llegar a un futuro incierto, ¿verdad? Porque no tenían el lenguaje, tuvieron que empezar de cero. Yo llegué a Estados Unidos desde Cuba durante el éxodo del Mariel cuando tenía 5 años, y ellos arriesgaron todo porque no querían que yo creciera bajo el comunismo y el adoctrinamiento. Y mi padre en realidad había escapado un año antes. Andrea con sus hermanos en una pequeña embarcación, casi mueren en alta mar, pero por la gracia de Dios y la Virgencita, como siempre decimos los cubanos, pues fueron rescatados por un destructor naval estadounidense, y ese momento cambió la vida de nuestra familia para siempre. Son historias que inspiran, ¿no? Porque es lo increíble de este país. Uno puede llegar aquí sin nada, pero si trabaja duro, pues puede lograr su sueño. Y me imagino que tus padres te enseñaron el amor, ¿no? Por tu país, por no olvidar tus raíces cubanas. Pero ¿cómo lograste encontrar ese balance, ¿no? Entre tener esa identidad cubana, pero al mismo tiempo ser orgullosamente estadounidense. Bueno, mis padres siempre me hablaron mucho de lo que significaba vivir en Estados Unidos y vivir en libertad. Me contaron de todo lo que tuvieron que pasar para llegar aquí. Nunca se quejaron de este país. Fueron patriotas de este país siempre, y a la misma vez queriendo mucho su patria. Mi abuelita también vivía con nosotros. Así que crecimos en un mundo, ¿no?, de telenovelas, hablando español, Nochebuena con el puerquito y todas nuestras creencias, nuestra fe. Nunca dejaron sus raíces atrás, pero a la misma vez me indoctrinaron en realidad a mí a querer mucho este país y Claro. la libertad, y siempre no tomarlo o sea, no tomarlo en vano, ¿no? Que Ujú, esto de la libertad es muy frágil, y lo ujú. importante es que todo el mundo sepa proteger los principios que nos hacen Así libres. mismo. Así mismo, y entonces, después de haber vivido en carne propia la realidad del comunismo, sobre todo tus padres, porque abandonaste la isla a una corta edad, ¿qué sientes cuando escuchas a jóvenes romantizar sistemas socialistas o comunistas, y cuán importante precisamente es luchar contra esa ideología dentro de Estados Unidos para proteger nuestra democracia? Me parece increíble. Pienso que solamente las personas que no han vivido eh, fuera de libertad, ¿no? Personas que no saben lo que es no poder hablar, que no saben lo que es no tener que levantarse todas las mañanas sin saber si vas a tener un plato de comida, que no puedas votar, que no puedas ejercer tu carrera, que estén completamente controlados por el gobierno, ni siquiera tus hijos pertenecen a ti. Solo esas personas son capaces de criticar lo que es la libertad. Los Estados Unidos, ningún país es perfecto. Claramente nosotros también aquí en Estados Unidos tenemos nuestras imperfecciones,
pero es el mejor país del mundo. Todo el mundo quiere estar aquí porque todo el mundo reconoce que vivir en libertad es la única manera de progresar. Y para mí ese es el legado que han dejado mis padres. Lo mejor que pudieron hacer es sacrificar su vida por darnos a nosotros un mejor futuro. Y lo Ujú. menos que pueden hacer las personas es hablarle a sus hijos sobre el privilegio de vivir aquí en libertad, de vivir en Estados Unidos para protegerlo para futuras generaciones. Cuando yo estaba en Cuba me pusieron un rifle en la mano porque yo tenía que defender la revolución. Yo era una niña, ¿qué cosa iba a saber yo de eso? Y mi madre siempre dijo, bueno, yo te saqué antes que fueras pionera. Y siempre fue muy orgullosa de que nunca fui pionera por la revolución. Y eso Mm. me parece muy bien. Ahora, para terminar, se acerca ya el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. Como bien dices, estoy totalmente de acuerdo, el mejor país del mundo. ¿Qué significa para ti celebrar esta importantísima fecha? Lo significa todo, porque yo sé que desde el principio los latinos hemos sido parte de este gran experimento estadounidense. Para mí ya no es un experimento, es una promesa, porque todos los que vienen aquí tienen la oportunidad de tener una mejor vida. Así que este aniversario de los 250 años de independencia estadounidense va a ser muy especial para mí, especialmente mientras vemos lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, que estamos tan cerca de la libertad. Ujú. Espero que todos, no importa de qué parte del mundo sean, se unan por la libertad de Estados Unidos, porque nosotros en realidad somos la luz de la libertad para todo el mundo, en mi opinión. Qué hermoso mensaje, lindas declaraciones. Judy Pino, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Fox Noticias. Saludos y un abrazo Gracias, fuerte. un abrazo. Gracias. Y ahora regresamos con más de nuestra edición especial del sueño americano. No se lo pierdan. Además, pueden ver nuestro programa de lunes a viernes por nuestra página web foxnoticias.com y nuestro canal de YouTube a las 4 de la tarde. También nos puede encontrar en la plataforma Fox Nation a las 5 de la tarde y en Fox One. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias y continuamos con nuestra edición especial dedicada al sueño americano. Franklin Camargo es un analista político de PragerU y un amigo frecuente del programa. Él llegó a los Estados Unidos desde Venezuela hace casi 8 años tras convertirse en objetivo del régimen de Maduro por su activismo político y oposición. La dictadura lo calificó de terrorista y fue expulsado de la universidad. Finalmente huyó de la persecución y se le concedió asilo político en 2019. Desde su llegada a los Estados Unidos ha vuelto a estudiar, obtuvo su título universitario y ahora está completando una maestría en ciencias políticas, en políticas públicas. Él dice que el sueño americano no solo le dio la bienvenida, le reconstruyó la vida. Franklin Camargo está conmigo ahora para abordar este tema y contarnos más sobre esta historia tan personal para él. Bienvenido como siempre. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Franklin, luego de abandonar Venezuela, ¿qué significó para ti sentir libertad acá en Estados Unidos? Algo que no había sentido antes, definitivamente. Hay de hecho una frase de Ronald Reagan que yo creo que encaja perfectamente. Él estaba conversando con un cubano y el cubano le decía que en Cuba no habían oportunidades, que había opresión, que él tuvo que huir. Y Ronald Reagan, mientras escuchaba su historia sobre Cuba, le decía, wow, la verdad tenemos suerte aquí en los Estados Unidos. Y el cubano le respondía, tú tuviste suerte. Suerte tuve yo que pude huir a los Estados Unidos y tener libertad. Y Ronald Reagan utilizaba ese caso para decir, si perdemos libertad en los Estados Unidos, no hay lugar al que podamos escapar. Este es Ujú. el último lugar libre sobre la tierra. Y eso es definitivamente cierto. Al final Estados Unidos ha sido un lugar de oportunidades, un país de oportunidades y libertad, de refugio Ujú. para aquellos que hemos tenido que huir de países que oprimen a sus ciudadanos. ¿Qué crees que es lo que muchos estadounidenses a veces no terminan de entender sobre lo que es realmente vivir bajo una dictadura?
que toman por sentado las libertades que tienen, las libertades de las cuales gozan. Como no han vivido otras experiencias, como no saben lo que es ir a un supermercado y no encontrar productos de necesidades básicas, no saben lo que es hablar y criticar al gobierno y por lo tanto recibir represalias del Estado, no conocen lo que es la represión política, al final toman por sentado estas libertades y piensan que no hay nada excepcional con los Estados Unidos. Es por eso que no solo es importante decir que Estados Unidos es un país increíble o maravilloso, es también valioso explicar lo que hace Estados Unidos el mejor país del mundo. ¿Cómo te sientes tras ver que el país donde buscaste refugio es ahora el que también te dio esa oportunidad de graduarte, de obtener esa maestría, como bien dices, de prácticamente reconstruir tu vida? Eso demuestra que el sueño americano es para todos. Yo llegué a los Estados Unidos con muy poco, de hecho, no fue tan planificado, tan organizado como otros procesos, dado que literalmente tuve que huir. Recibí asilo bajo la primera administración de Donald Trump y después de eso lo único que he podido recibir son bendiciones. ¿Por qué? ¿Será que el Estado me regaló algo? ¿Me dio cosas gratis? ¿Me pagó? No. Lo único que me dio es lo único que necesitan los individuos para poder prosperar. Libertad, la posibilidad de tú tomar decisiones. A veces nos equivocamos, a veces vamos a acertar, aprendemos en el camino, pero es al final la base y lo indispensable para una sociedad libre. Y lo hermoso de Estados Unidos es que no es solo un país que garantiza libertades para sus ciudadanos o para los inmigrantes legales, sino que también garantiza oportunidades y libertad para el resto del mundo. Estados Unidos ha sido indispensable para la lucha de la libertad en Europa, bajo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Ahora vemos cómo la administración Trump está luchando contra regímenes totalitarios en Venezuela, en Cuba. Es decir, el legado de Estados Unidos no solamente se queda en los 330 millones de habitantes que hoy están aquí, sino también alrededor del mundo. Realmente, Franklin, porque conozco bien tu historia, sé que eres una prueba, ¿no?, del sueño americano y de que el sueño americano sigue sumamente vivo y es un país increíble que si trabajas duro, te sacrificas, pues puedes lograr lo que quieras. ¿Visualizas algún día regresar a una Venezuela libre algún día o consideras que ya Vi- Estados Unidos es tu nuevo hogar? Estados Unidos es mi nuevo hogar. Por supuesto que me encantará visitar Venezuela Ujú. nuevamente. Tengo familia, tengo amigos allí, pero mi conexión con Estados Unidos no es solamente un tema de estabilidad temporal, sino incluso es una conexión espiritual, de cierto modo. Mi interés en la política, de hecho, te cuento brevemente, surge porque en mi niñez pude visitar Estados Unidos de vacaciones y Mm. impresionado por la calidad de vida en este país, yo dije, me gustaría algún día vivir en un país como Estados Unidos. Y por eso terminé haciendo política en Venezuela, lo que me generó huir a este país que salvó mi vida. Yo quiero pagarle de vuelta a este país lo que hizo por mí. Y creo que contando mi experiencia, mi historia y promoviendo los valores americanos es una forma de devolverle en cierto grado el favor que Estados Unidos me hizo. No en su totalidad, porque lo que Estados Unidos hizo por mí no tiene precio. Qué lindas palabras y realmente inspiras a muchos jóvenes más. Ojalá que así sea. Franklin Camargo, como siempre, gracias por acompañarme en Fox Muchas Noticias. gracias. Suerte Un y abrazo. éxito siempre. Y ahora regresamos con más de nuestra edición especial del Sueño Americano. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias y continuamos destacando extraordinarias historias del sueño americano en esta edición especial. Catalina Stube, directora nacional de Moms for Liberty, es otra historia de resiliencia y oportunidad. Su sueño americano comenzó en el caos de Colombia de los años 80, donde la violencia del cártel, los atentados y el miedo marcaron su infancia. Después de sobrevivir al terror que sacudió Bogotá durante la guerra contra las drogas, Stube llegó a los Estados Unidos decidida a construir un futuro más seguro, basado en la fe, la familia, la libertad y el trabajo duro.
Hoy Catalina es una voz conservadora hispana, líder y defensora de los derechos de los padres, utilizando su historia personal para defender los valores y las oportunidades que, según ella, hicieron posible el sueño americano para toda su familia. Catalina Stube está conmigo ahora para contar su historia de primera mano. Como siempre, Catalina, saludos, un abrazo y bienvenida a Fox Noticias. Gracias, Andrea, por invitarme a tu programa. ¿Cómo fue para ti haber vivido una infancia marcada por el miedo, la violencia y luego encontrar en Estados Unidos esa sensación de paz y estabilidad cada día? Claro, era vivir esa incertidumbre todos los días de saber si tú ibas a caer entre esa bomba que iba a explotar o sabías que todos los días iba a haber un posible atentado. Era de verdad echarle la suerte y ver cómo tu vida está en una lotería. Claro, yo tomé la decisión, yo dije, yo no voy a crecer una familia en un país así que simplemente no me da la certeza de que voy a regresar viva a mi hogar y no puedo estar viviendo en un miedo constante. Así que busqué otras oportunidades. Bueno, yo me fui también a vivir a Francia, donde hice mis estudios, pero decidí quedarme en Estados Unidos por simplemente esa credibilidad que tiene con respecto a la verdad, con respecto a la Constitución que nos protege todos estos derechos y especialmente cuando la vida aquí es respetada y simplemente todos tenemos una voz. Así que decidí estar acá, empezar con mi familia y fue cuando después obviamente yo me di cuenta que habían muchas cosas, bueno, nada es perfecto y yo podía poner mi granito de arena. Así que fue cuando yo decidí meterme en Moms for Liberty y de ahí continuar esta lucha para mejorar la educación de nuestros hijos, para mejorar y proteger esa inocencia que ellos tienen. A veces uno escucha a las personas decir que hablar del patriotismo, de esos valores tan tradicionales es divisivo. ¿Qué les responderías? Es más divisivo cuando les enseñas a confundir y a separar porque sea de sexo o de color de piel. Eso es división. Lo que estamos haciendo nosotros es que te vean como la personalidad que tú tienes, ese carácter fuerte que Dios te dio y que simplemente te va guiando hacia lo que vas a hacer y el propósito que vas a tener en tu vida. Así que cuando alguien me dice puede crear división, simplemente lo que ha creado es una pasión por nuestro país y simplemente defender los deportes femeninos, la educación sin adoctrinamiento. Así que son muchas cosas positivas las que veo como resultado. Tú te enfocas muchísimo, ¿no?, en la educación de los jóvenes, en enseñarles esos valores en casa también a los hijos. ¿Cuán importante es esa educación para poder proteger, conservar el sueño americano para las futuras generaciones? La educación es lo único que nos garantiza una buena civilización. Es lo único que nos va a sacar de la pobreza. Es lo único que nos va a ayudar a defendernos. Y ese es el único legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Evidentemente, no es la misma educación que recibimos tú y yo probablemente hace muchas décadas atrás. Y ahora lo que están prevaleciendo son otras ideas marxistas, otras ideas que tienen detrás unas agendas las cuales nosotros queremos parar y enfocarnos simplemente en la parte académica. Nosotros queremos que los niños estén preparados para este futuro y que sean miembros productivos de la sociedad. Ese es básicamente nuestra meta y es lo que queremos lograr con Moms for Liberty. Y también enseñarles, ¿no?, a respetar y amar a este gran país que es Estados Unidos y que este año cumple ya el aniversario número 250. Catalina Stube de Moms for Liberty, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos detalles tan personales para ti y lo que estás haciendo día a día, ¿no?, en promover esos valores en los más jóvenes. Saludos. Gracias a ti. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.